Estaba enterrando a mi esposa y ellos ya me estaban robando. El ataúd todavía estaba descendiendo. La tierra golpeaba seca sobre la madera. Yo sostenía el rosario con la mano temblando. Detrás de mí escuché susurros. Entonces, ¿ya firmó? Sí, hoy mismo, aprovechando que está destruido. No levanté la cabeza. No lloré más. En ese momento, mientras enterraba a la mujer de mi vida, mis propios hijos ya estaban repartiendo lo que era mío. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Julián Salazar. Tengo 70 años. El regreso del cementerio fue en absoluto silencio. Marcos conducía mi propio auto, mi Nissan Tsuru del 2010 que había comprado con mi último bono de jubilación, como si ya fuera suyo, ajustando el retrovisor, cambiando la estación de radio sin preguntarme. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana cómo la ciudad pasaba borrosa, sintiendo que ya no era dueño ni siquiera del espacio que ocupaba. Laura y Elena venían en el auto de atrás, probablemente continuando la conversación que habían iniciado junto a la tumba de mi esposa. Cuando llegamos a la casa, nuestra casa, la que Amelia y yo compramos en 1982, con un crédito del Infonavit que tardamos 22 años en pagar, ya había gente adentro. Vecinos, primos lejanos, compañeros de trabajo de mis hijos que nunca conocí, todos con platos de comida en las manos, hablando en voz baja, lanzándome miradas de lástima que me hacían sentir como un estorbo al que había que acomodar en algún rincón. «Papá, ve a descansar», me dijo Laura apenas crucé la puerta, tomándome del brazo con una suavidad que parecía ensayada. «Nosotros nos encargamos de todo». «Sí, don Julián», agregó Elena desde la cocina, donde ya estaba organizando los trastes como si llevara años viviendo aquí. «Usted no tiene que preocuparse por nada. Déjenos a nosotros». Me dejé guiar hasta el sillón de la sala, ese de tela café que Amelia mandó a retapizar hace 3 años, porque decía que todavía tenía mucha vida útil. Me senté, sintiendo el peso de los años sobre los hombros, y observé cómo mis propios hijos se movían por mi casa con una familiaridad que ya no era de visita, sino de dueños. Las horas pasaron lentas y pesadas. La gente entraba y salía, me daba el pésame con frases hechas que ya ni escuchaba, y yo asentía mecánicamente, respondiendo con monosílabos. Pero mi mente estaba en otra parte, reproduciendo una y otra vez las palabras que había escuchado en el cementerio. Entonces, ¿ya firmó? Sí, hoy mismo, aprovechando que está destruido. ¿Firmar qué? ¿Ya firmó quién? Amelia había muerto hacía apenas 48 horas. Un infarto masivo mientras dormía, sin dolor, sin aviso, sin despedida. Y ellos ya estaban hablando de documentos, de firmas, de aprovechar mi dolor. Cuando el último visitante se fue, eran casi las 9 de la noche, Marcos se paró frente a mí con una expresión que intentaba ser seria y preocupada. «Papá, necesitamos hablar de cosas importantes», dijo intercambiando una mirada con Laura que no pasó desapercibida. «Hay decisiones que debemos tomar. Mañana», respondí con una voz que sonó más débil de lo que hubiera querido. «Hoy no puedo pensar». «Es que precisamente por eso, papá», intervino Laura, sentándose a mi lado. «Nosotros podemos ayudarte a manejar todo mientras te recuperas. Los trámites, los pagos, las escrituras». Ahí estaba esa palabra. Escrituras. «¿Qué escrituras?», pregunté, y por primera vez en todo el día los miré directamente a los ojos. Marcos titubeó apenas un segundo, pero lo suficiente para que yo lo notara. «Las de la casa, papá, y las de la cuenta de inversión que mamá dejó. Son cosas complicadas, trámites legales que necesitan atención inmediata. Nosotros solo queremos facilitarte la carga». Sentí una punzada en el pecho, pero no de dolor físico. Era algo mucho peor.
La confirmación de que mis propios hijos me veían como un obstáculo entre ellos y el dinero que Amelia y yo habíamos construido en 43 años de matrimonio. Mañana, repetí, levantándome del sillón con esfuerzo. Voy a dormir. Caminé hacia mi habitación, la habitación que compartí con Amelia durante casi medio siglo, y cerré la puerta. El cuarto olía todavía a su perfume, ese de gardenias que compraba en la farmacia de la esquina. Su lado de la cama estaba intacto, con las almohadas acomodadas como le gustaba, con el libro que estaba leyendo todavía en la mesita de noche. Me senté en el borde de mi lado y respiré profundo, tratando de contener las lágrimas que llevaba conteniendo todo el día. Fue entonces cuando mi mirada cayó sobre el escritorio que teníamos junto a la ventana. La pasta verde, esa pasta donde Amelia guardaba todos los documentos importantes, la que siempre mantenía en el segundo cajón, con una etiqueta que decía «Importante no mover». El cajón estaba abierto y la pasta había desaparecido. La pasta verde no estaba en ningún lado, y eso solo podía significar una cosa. Alguien la había sacado de mi habitación mientras yo enterraba a Amelia. Me quedé parado frente al cajón abierto, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho como veneno. Mis manos temblaban, pero ya no era por el frío del cementerio ni por las lágrimas contenidas, era por la traición. Esa pasta contenía las escrituras de la casa, los certificados de mi cuenta de ahorros del banco, 280,000 pesos que había acumulado en 35 años de trabajo. La póliza de seguro de vida de Amelia por 500,000 pesos y el testamento que habíamos hecho juntos hace 5 años. Documentos que nadie debía tocar sin mi autorización. Documentos que habían desaparecido el mismo día que enterré a mi esposa. Salí de la habitación intentando mantener la calma. En la sala, Marcos y Laura seguían conversando en voz baja con Elena. Se callaron en cuanto me vieron aparecer, como niños atrapados en una travesura. ¿Necesita algo, papá?, preguntó Laura con esa voz dulce que solo usaba cuando quería algo. Estoy buscando la pasta verde, dije directamente, observando sus reacciones. La de los documentos importantes. Marcos y Laura intercambiaron una mirada rápida, demasiado rápida. «Ah, sí», respondió Marcos con una naturalidad forzada. «La tomé prestada esta mañana. Necesitaba revisar unos papeles del seguro de mamá. Está en el auto. Mañana te la devuelvo». «Necesito verla ahora», insistí. «Papá, ya es tarde», intervino Elena. «Todos estamos cansados. Mañana temprano Marcos te la trae, ¿sí? Ahora vaya a descansar». Había algo en la forma en que hablaba, en cómo me trataba como si fuera un niño, que me encendió por dentro. Pero me contuve. Asentí lentamente y regresé a mi habitación. Pero no para dormir. Me quedé de pie junto a la puerta, entreabierta apenas unos centímetros, escuchando. Tardaron menos de 5 minutos en retomar la conversación. «¿Crees que sospecha algo?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro nervioso. «No», respondió Marcos con seguridad. «Está destruido. ¿Viste cómo estuvo todo el día? Ni siquiera preguntó detalles de nada. Pero preguntó por la pasta», insistió Laura. «Porque es obvio que la iba a buscar en algún momento», contestó Marcos. «Por eso tenemos que actuar rápido. Mañana en la mañana vamos con el licenciado Ramírez. Él dijo que si presentamos los documentos antes del viernes, podemos hacer la transferencia de la casa a nuestros nombres sin complicaciones». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Transferencia de la casa. Mi casa. «¿Y el seguro de vida?», preguntó Elena. «¿Cuánto era?». 500,000 pesos, respondió Laura, y pude escuchar la emoción en su voz. «Se divide entre Marcos y yo como beneficiarios. 250,000 para cada uno». «¿Y la cuenta de ahorros?», continuó Elena. 280,000, dijo Marcos. «Esa también está a nombre de mamá y papá, pero como ella ya falleció y él firmó la autorización, se me heló la sangre». «¿Qué autorización?»,
Pregunté en voz alta, abriendo la puerta de golpe. Los tres se quedaron paralizados. Laura dejó caer el vaso de agua que tenía en la mano. El sonido del vidrio rompiéndose contra el piso fue lo único que se escuchó durante varios segundos interminables. «Papá, yo...» empezó Marcos, pero lo interrumpí. «¿Qué autorización firmé?», repetí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Es que...» Laura se acercó, intentando tomar mi mano, pero la retiré. «Papá, cuando mamá estaba en el hospital, ¿recuerdas? Te pedimos que firmaras unos papeles para poder autorizar los gastos médicos. El hospital. Amelia había estado internada 3 días antes de morir. Yo había firmado formularios, autorizaciones, consentimientos, todo en medio del pánico y la desesperación. Decenas de hojas que me pusieron enfrente mientras los doctores me explicaban que su corazón estaba fallando. Esos eran documentos médicos, dije lentamente. Sí, claro, confirmó Marcos demasiado rápido. Todos eran médicos, pero la forma en que lo dijo, la forma en que evitó mi mirada, me confirmó lo que ya empezaba a sospechar. «Quiero ver la pasta. Ahora», exigí. «Papá, por favor, no es momento para...» «¡Ahora!», grité, y mi propia voz me sorprendió. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Marcos apretó la mandíbula. Laura tenía los ojos brillantes, pero no sabía si por vergüenza o por rabia de haber sido descubiertos. «Está bien», dijo finalmente Marcos, dirigiéndose hacia la puerta. «Voy por ella». Salió y regresó 5 minutos después con la pasta verde bajo el brazo. La dejó sobre la mesa de la sala con un golpe seco. La abrí con manos temblorosas y comencé a revisar los documentos. Las escrituras de la casa estaban ahí, el certificado de la cuenta bancaria también, la póliza del seguro. Pero había algo más, un documento que nunca había visto antes. Era una autorización bancaria interna, usada solo para iniciar el trámite, nunca protocolizada, fechada 5 días atrás, el día que Amelia ingresó al hospital, con mi firma al final. Una firma que autorizaba el traspaso de los 280,000 pesos de mi cuenta de ahorros a una cuenta a nombre de Marcos Salazar y Laura Salazar. Una firma que se parecía a la mía, pero que yo nunca había escrito. Sostuve el documento frente a ellos como si fuera evidencia en un juicio. «Esta no es mi firma», dije, y mi voz salió más calmada de lo que esperaba, casi peligrosamente tranquila. «Papá, claro que es tu firma», respondió Marcos, pero su tono defensivo lo delataba. «Tú firmaste todo lo que te dimos en el hospital. Estabas consciente, los médicos pueden confirmarlo. Los médicos pueden confirmar que firmé autorizaciones médicas», lo corregí. «No autorizaciones para que me robaran mis ahorros». La palabra cayó como una bomba. «Robo». La había dicho en voz alta y no había vuelta atrás. Laura se llevó la mano al pecho, ofendida. «¿Robo? ¿Así nos llamas?» «Papá, nosotros solo estamos tratando de ayudarte a organizar todo esto. Tú no estás en condiciones de manejar tanto dinero, tanto papeleo. Acabas de perder a mamá, estás vulnerable». «Estoy vulnerable», repetí, sintiendo cómo la rabia subía por mi garganta. «Pero no estoy muerto, y no estoy senil». «Nadie dijo que estés senil», intervino Elena, acercándose con esa sonrisa condescendiente que tanto me molestaba. «Pero tiene que entender, don Julián, que a su edad es normal necesitar ayuda con estos asuntos. Marcos y Laura solo quieren protegerlo, a mi edad, como si los años me convirtieran automáticamente en un inútil». «¿Protegerme?», pregunté, mirándola directamente. «¿Protegerme de qué? De mi propio dinero, de estafadores, de gente que se aprovecha de personas mayores», respondió Marcos, retomando el control de la conversación. «Papá, escucha. Sé que estás molesto, pero tienes que ver esto desde una perspectiva práctica. Mamá ya no está.
Tú estás solo. Nosotros somos tu familia. Queremos asegurarnos de que todo quede bien protegido. Protegido en sus cuentas bancarias, señalé alzando el documento falso. En una cuenta familiar, explotó Laura. ¿Por qué te cuesta tanto confiar en nosotros? Somos tus hijos, por Dios. Todo lo que tenemos es gracias a ti y a mamá. ¿De verdad crees que te haríamos daño? Durante un segundo, solo un segundo dudé. Eran mis hijos. Los había criado, alimentado, educado. Les había dado todo lo que pude. ¿De verdad eran capaces de falsificar mi firma, de planear el despojo de mi patrimonio mientras yo lloraba sobre la tumba de su madre? Entonces recordé los susurros en el cementerio. Aprovechando que está destruido. Sí, eran capaces. Quiero que me devuelvan todos los documentos, dije firmemente. Ahora mismo. Los tienes todos ahí, respondió Marcos señalando la pasta. No, falta el testamento. El silencio que siguió me confirmó que estaba en lo cierto. El testamento que Amelia y yo habíamos hecho hace 5 años, donde establecíamos claramente que el 50% de nuestros bienes pasaba al cónyuge sobreviviente y el otro 50% se dividía entre nuestros hijos solo después del fallecimiento de ambos. Un testamento que los dejaba sin nada mientras yo siguiera vivo. El testamento está con el notario, dijo Laura rápidamente. Es el procedimiento normal. Hay que esperar a que yo muera, terminé la frase por ella. No digas eso, gritó Laura, y esta vez sí había lágrimas en sus ojos, pero no supe si eran de culpa o de frustración. ¿Por qué eres tan desconfiado? ¿Por qué no puedes simplemente dejarnos ayudarte? Marcos se acercó a mí, poniéndome una mano en el hombro con una familiaridad que ya no sentía genuina. Mira, papá, entiendo que estás confundido, que el dolor te está nublando el juicio. Por eso necesitamos que confíes en nosotros. Solo firma estos documentos. Sacó un sobre manila que tenía guardado en su chamarra. Y nosotros nos encargamos de todo. Tú no tienes que preocuparte por nada más. Tomé el sobre y lo abrí. Dentro había 3 documentos diferentes. Uno era una transferencia de la escritura de la casa a nombre de Marcos Salazar y Laura Salazar. Otro era una autorización para que ellos manejaran la póliza del seguro de vida de Amelia. El tercero era un poder notarial que les daba control total sobre todas mis cuentas, propiedades y decisiones financieras. Les estaba dando todo, absolutamente todo. Estos documentos, empecé a decir, sintiendo cómo se me cerraba la garganta, me dejan sin nada. No es así, papá, insistió Marcos. Tú sigues siendo el dueño legalmente. Esto solo facilita que nosotros podamos ayudarte con los trámites sin tener que molestarte cada vez que haya que firmar algo. Es por tu comodidad. Por mi comodidad, repetí y una risa amarga salió de mi boca. ¡Qué considerados! Papá, no seas terco, intervino Laura, su paciencia claramente agotándose. Esto es lo mejor para todos. Tú no entiendes cómo funcionan estas cosas ahora. Todo es digital, todo es complicado. A tu edad, ahí estaba otra vez. A tu edad. A mi edad entiendo perfectamente cuando me están robando, dije, y rompí los documentos por la mitad. El sonido del papel rasgándose cortó el aire como un cuchillo. Laura dio un paso atrás, boquiabierta. Elena dejó escapar un grito ahogado. Marcos se quedó paralizado, con la mano todavía extendida donde antes estaban los documentos. No voy a firmar nada, declaré, dejando caer los pedazos sobre la mesa. Y quiero que se vayan de mi casa, ahora. Nadie se movió durante varios segundos. Marcos fue el primero en reaccionar. Su rostro pasó de la sorpresa a algo mucho más oscuro. Desprecio apenas contenido. ¿Sabes qué? Tienes razón, dijo, recogiendo su chamarra del respaldo del sillón. Nos vamos. Pero no porque tú lo ordenes, sino porque está claro que no podemos razonar con alguien que ya perdió la cabeza. Marcos, intentó mediar Laura.
Pero él la silenció con un gesto. No, Laura, basta. Llevamos todo el día tratando de ayudarlo, de acompañarlo en su dolor, y así nos paga, destruyendo documentos que solo buscaban protegerlo, acusándonos de robo, a nosotros, sus hijos. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se dio vuelta para mirarme una última vez. Espero que cuando te des cuenta de tu error no sea demasiado tarde, dijo. Espero que cuando estés solo, sin nadie que te ayude con los trámites, con las cuentas, con todo lo que mamá manejaba, recuerdes este momento. Recuerdes que tuviste la oportunidad de dejar que tu familia te cuidara. Laura lo siguió, no sin antes acercarse a darme un beso en la frente que me quemó la piel. Te queremos, papá, susurró, aunque tú no lo creas. Elena fue la última en salir, pero se detuvo en el marco de la puerta. Don Julián, dijo con una voz que intentaba sonar amable, pero que no lograba ocultar la molestia. Viviendo solo, va a necesitar ayuda. Y cuando la necesite, espero que sus hijos todavía quieran dársela. Y se fueron. El silencio que dejaron fue tan pesado que tuve que sentarme. Mis piernas temblaban, no de miedo sino de adrenalina. Los había echado. Había roto sus documentos. Había elegido la confrontación. ¿Había hecho lo correcto? Me quedé ahí, en el sillón de la sala, rodeado de platos sucios y vasos olvidados por los visitantes del velorio. La casa que hace apenas 3 días estaba llena de vida, de la risa de Amelia, de su música en la cocina, de sus plantas en cada rincón. Ahora era solo un cascarón vacío que olía a flores marchitas y a soledad. Tal vez tenían razón. Tal vez yo ya estaba demasiado viejo para manejar todo esto solo. Tal vez el dolor me estaba volviendo paranoico, haciéndome ver traiciones donde solo había preocupación genuina. Pero entonces recordé la firma falsa, y los susurros en el cementerio, y la forma en que hablaban de plazos y transferencias mientras la tierra todavía estaba fresca sobre la tumba de su madre. No, no estaba loco, y no estaba equivocado. Me levanté con esfuerzo y comencé a recoger los platos. Después de 43 años de matrimonio, las tareas del hogar se sentían extrañas en mis manos. Amelia siempre decía que yo era un inútil en la cocina, que si ella moría de hambre, yo moriría de hambre 3 días después. Me reí con amargura al recordarlo. Ahora tenía que aprender a sobrevivir sin ella, y no solo en la cocina. Pasé el resto de la noche ordenando la casa, lavando trastes, guardando cosas. Era casi la 1 de la madrugada, cuando finalmente me di por vencido y regresé a mi habitación. La cama matrimonial se veía enorme, demasiado grande para una sola persona. Me acosté del lado que siempre había sido mío, sin atreverme a invadir el espacio de Amelia. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Mi mente daba vueltas una y otra vez sobre todo lo que había pasado. Y entonces, en medio de ese silencio absoluto de la madrugada, escuché algo. Voces afuera de mi casa. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. En la calle, bajo la luz amarillenta del poste, estaban Marcos y Laura. Hablaban con alguien más, alguien que no pude distinguir desde mi ángulo. Pero lo que sí pude ver fue cómo Marcos señalaba hacia mi casa con un gesto de frustración, cómo Laura negaba con la cabeza, cómo el tercer hombre, un tipo con traje y portafolio, tomaba notas en un cuaderno. Hablaron durante casi 15 minutos. Cuando terminaron, Marcos le dio la mano al hombre del traje con una familiaridad que indicaba que no era la primera vez que se veían. Después, el extraño se subió a un auto negro y se fue. Laura y Marcos se quedaron ahí parados, mirando hacia mi casa. No podían verme detrás de la cortina, pero yo sí podía ver sus rostros claramente bajo la luz de la calle. No había dolor ahí, no había preocupación, solo había cálculo. Y en ese momento entendí algo que debía haber visto desde el principio. Para ellos,
Yo ya estaba muerto. Solo era cuestión de tiempo y trámites. Regresé a la cama, pero ya no intenté dormir. Me quedé ahí, mirando el techo, tomando la decisión más difícil de mi vida. Si ellos querían jugar a que yo era un viejo senil e indefenso, iba a darles exactamente lo que esperaban. Iba a hacerme invisible, silencioso, inofensivo. Pero mientras ellos creían que estaban ganando, yo iba a observar, a documentar, a planear. El silencio iba a ser mi arma, y cuando llegara el momento indicado, iban a descubrir que los años no me habían vuelto tonto, solo me habían vuelto paciente. Los días siguientes fueron una actuación digna de un premio. Me levanté cada mañana con el peso de la soledad sobre el pecho, pero me forcé a seguir una rutina. Café solo, porque Amelia siempre lo preparaba con leche y ahora el sabor me recordaba demasiado a ella. Desayuno simple, baño, vestirme. Los vecinos me veían salir a comprar el pan y me saludaban con esa mezcla de lástima y respeto que se le tiene a los viudos recientes. «¿Cómo está, don Julián?», me preguntaba doña Estela desde su puesto de verduras. «Sobreviviendo», respondía yo, y no era mentira. Pero lo que nadie sabía es que cada salida tenía un propósito. Cada conversación casual era una oportunidad para recopilar información. Cada momento de aparente debilidad era una máscara perfectamente calculada. Marcos y Laura volvieron a visitarme 3 días después del enfrentamiento. Tocaron la puerta con suavidad, casi tímidamente, como si esperaran que todavía estuviera enojado. Les abrí con una sonrisa cansada y los dejé entrar sin decir nada. «Papá», empezó Laura sentándose a mi lado, «venimos a disculparnos. El otro día fue todo demasiado rápido, demasiado intenso. No debimos presionarte así». Asentí despacio, mirando al piso como un viejo avergonzado. «Yo también me excedí», dije con voz suave. «Ustedes solo querían ayudar y yo... no sé, creo que el dolor me hizo ver cosas que no estaban ahí». Vi cómo intercambiaban una mirada de alivio, de victoria. «Es normal, papá», intervino Marcos palmándome la espalda. «Estás pasando por mucho, por eso queremos estar aquí para ti». «Lo sé, hijo, lo sé. Desde ese día los dejé entrar, los dejé hablar, los dejé moverse por mi casa como si fuera suya. Pero mientras ellos hablaban, yo escuchaba. Mientras ellos planeaban, yo observaba. Y lo más importante, mientras ellos creían que me estaban manipulando, yo tomaba notas. Tenía un cuaderno viejo, de esos de pasta dura que Amelia usaba para sus recetas. Lo guardaba en el cajón de mi mesita de noche. Y cada noche, después de que Marcos y Laura se iban, yo escribía fechas, nombres, conversaciones. Todo lo que escuchaba cuando ellos creían que yo estaba dormido en el sillón, o distraído viendo la televisión, o simplemente demasiado senil para entender de qué hablaban. 12 de febrero. Marcos mencionó el plazo del viernes. Laura dijo, mejor esperar a que firme. 14 de febrero. Elena preguntó por la cuenta de Banamex. Dijeron que tiene 280,000 pesos. 15 de febrero. Escuché el nombre licenciado Ramírez 3 veces. Dijeron, él puede arreglar lo de las firmas. Pero la verdadera revelación vino una semana después del funeral. Estaba organizando el closet de Amelia, una tarea que había estado posponiendo porque sabía que iba a destrozarme, cuando encontré una caja de zapatos en el estante más alto. No era una caja cualquiera. Era la caja donde Amelia guardaba sus cosas más preciadas. Cartas viejas, fotografías, recuerdos. La bajé con cuidado y me senté en la cama para abrirla. Adentro había decenas de sobres amarillentos por el tiempo, fotos de nuestros hijos cuando eran pequeños, un rosario bendecido por el Papa en su visita a México en el 79, y un sobre manila sellado con cinta adhesiva. En el frente, con la letra de Amelia,
esa letra redonda y clara que siempre me pareció hermosa. Había una nota. Para Julián. Abrir solo si me pasa algo. Mis manos temblaron al romper el sello. Dentro había 3 documentos. El primero era una carta escrita a mano, fechada 6 meses atrás. Julián, mi amor, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte solo, perdóname por no haber sido más fuerte, pero hay cosas que necesitas saber antes de tomar cualquier decisión sobre nuestro patrimonio. Hace 3 meses, Marcos vino a pedirme que firmara unos documentos. Dijo que eran para agilizar trámites en caso de que a ti o a mí nos pasara algo. Dijo que era normal, que todas las familias lo hacían, pero cuando leí los documentos me di cuenta de que eran transferencias de propiedad. Querían que yo firmara la casa a nombre de ellos mientras los 2 estuviéramos vivos. Me negué. Marcos se enojó mucho. Dijo que yo no confiaba en mis propios hijos, que estaba siendo egoísta. Laura lloró. Me dijo que solo querían asegurarse de que no perdiéramos la casa si teníamos deudas médicas o algo así. Pero yo sé reconocer la manipulación cuando la veo, Julián. Los crié, conozco sus estrategias. No firmé nada, y les dejé muy claro que tú tampoco debías firmar nada sin la asesoría de un abogado independiente. Pero tengo miedo, amor. Tengo miedo de que cuando yo no esté, ellos te presionen. Tengo miedo de que uses tu buen corazón para justificar sus acciones. Por eso te dejo estos documentos. El segundo papel es una copia del testamento que hicimos juntos hace 5 años. Guárdalo bien, porque sospecho que van a decir que se perdió o que nunca existió. El tercero es el nombre y dirección del licenciado que nos atendió, el único en quien confío. La carta seguía, pero tuve que detenerme porque las lágrimas me impedían leer. Amelia lo sabía, lo había visto venir y me había dejado las armas para defenderme. Sequé mis ojos y revisé el segundo documento. Efectivamente, era una copia certificada de nuestro testamento, firmado por ambos ante el licenciado Ernesto Ramírez el 3 de marzo de 2020. En él quedaba clarísimo que ninguno de nuestros hijos heredaba nada hasta que ambos hubiéramos fallecido. Pero fue el tercer documento el que me heló la sangre. Era un recibo de una notaría. Licenciado Ernesto Ramírez, notario público, número 47 de la Ciudad de México. La dirección estaba en la colonia Roma, el mismo nombre que había escuchado mencionar a Marcos una semana atrás. El mismo notario que, según mis hijos, iba a arreglar lo de las firmas. La mañana del lunes me desperté con un propósito que no había sentido desde el funeral. Me bañé, me afeité con cuidado, me puse mi traje gris, el mismo que usé en la boda de Laura hace 10 años, y guardé la copia del testamento en el bolsillo interior de mi saco. En el espejo del baño vi a un hombre que ya no se veía derrotado. Cansado, sí. Dolido, por supuesto, pero no vencido. Marqué el número de la notaría desde el teléfono fijo de la casa. Una secretaria contestó con voz profesional. Notaría 47, buenos días. Buenos días, habla Julián Salazar. Necesito agendar una cita urgente con el licenciado Ramírez. ¿Para qué asunto, señor Salazar? Verificación de testamento y revisión de documentos relacionados con mi esposa, Amelia Salazar, recientemente fallecida. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Escuché el tecleo de una computadora. Señor Salazar, aquí aparece que usted tiene una cita programada para este viernes a las 10 de la mañana. ¿Desea confirmarla o cambiar la fecha? Sentí cómo se me erizaba la piel, una cita que yo nunca había agendado. ¿Quién programó esa cita?, pregunté manteniendo la voz calmada. Dice aquí que fue su hijo, el señor Marcos Salazar. Llamó la semana pasada. ¿Hay algún problema? Ninguno, mentí. Pero necesito adelantar esa cita. ¿Tiene algo disponible hoy? Déjeme revisar. El licenciado tiene un espacio a la 1 de la tarde. ¿Le viene bien? Perfecto, ahí estaré.
Colgué y me quedé mirando el teléfono durante un largo rato. Marcos había agendado una cita para el viernes. 4 días más. 4 días que probablemente iba a usar para convencerme de firmar lo que ellos necesitaban que firmara. Pero yo iba a llegar primero. Tomé un taxi hasta la colonia Roma. El tráfico estaba pesado, como siempre en esta ciudad maldita, decía Amelia, pero llegué con 15 minutos de anticipación. La notaría estaba en un edificio antiguo de los años 40, con esos mosaicos en el piso y ventanas altas que ya casi no se ven. Me recibió la misma secretaria que me había atendido por teléfono, una mujer de unos 40 años, con lentes y una sonrisa amable. «Señor Salazar, por favor, tome asiento. El licenciado lo atenderá en unos minutos». Me senté en la sala de espera, rodeado de estantes llenos de libros de leyes y retratos de notarios anteriores. Mis manos sudaban. No sabía exactamente qué iba a encontrar ahí dentro, pero sabía que era importante. A la 1 en punto exacta, la secretaria me hizo pasar a una oficina amplia con un escritorio de caoba y paredes forradas de diplomas. Detrás del escritorio estaba el licenciado Ernesto Ramírez, un hombre de unos 60 años, calvo, con bigote bien recortado y una expresión seria, pero no hostil. «Señor Salazar», dijo, levantándose para estrechar mi mano. «Mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de su esposa. La señora Amelia era una mujer admirable. La conocía, no era una pregunta. Por supuesto, ella y usted vinieron a esta notaría en marzo del 2020 para elaborar su testamento mutuo. Yo personalmente me encargué del trámite». Se sentó y entrelazó las manos sobre el escritorio. «Entiendo que viene por la verificación del documento». Saqué la copia que Amelia me había dejado y la puse sobre el escritorio. «Vengo a confirmar si este testamento sigue siendo válido». El licenciado tomó el documento, lo revisó con atención, verificó los sellos, las firmas, las fechas. «Es válido, absolutamente válido». Me miró con curiosidad. «¿Puedo preguntar por qué tiene dudas al respecto?» «Porque mis hijos aseguran que este testamento nunca existió», respondí directamente. «Y porque tengo razones para creer que están intentando falsificar documentos para apropiarse de mi patrimonio». El licenciado suspiró profundamente y se recostó en su silla. Por su expresión supe que lo que iba a decir no me iba a gustar. «Señor Salazar, su hijo Marcos vino a verme hace 10 días, 2 días después del fallecimiento de su esposa». Hizo una pausa. «Me pidió que preparara documentos de transferencia de propiedad y autorización bancaria. Dijo que usted estaba de acuerdo, que solo necesitaba agilizar los trámites». «¿Y usted le creyó?» «No», respondió firmemente. «Por eso le pedí que lo trajera personalmente para que lo confirmara ante mí. Por eso agendé la cita del viernes». Se inclinó hacia adelante. «Señor Salazar, llevo 35 años ejerciendo como notario. Sé reconocer cuando alguien está intentando cometer un fraude y su hijo estaba siendo muy insistente con los plazos». Sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque el licenciado no era cómplice de mis hijos. Rabia porque la confirmación de que Marcos había intentado engañar incluso a un notario me dolió como una puñalada. «¿Qué documentos quería que preparara?», pregunté. El licenciado abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. «Transferencia total de la propiedad ubicada en Avenida Insurgentes Sur, número 1234. Mi casa. A nombre de Marcos Salazar Rivera y Laura Salazar Rivera. Transferencia de la cuenta bancaria de Banamex, terminación 3472, con saldo de 280,000 pesos. Y un poder notarial irrevocable que les daría control absoluto sobre cualquier decisión financiera o patrimonial que usted tomara de ahí en adelante». «Irrevocable», repetí, sintiendo cómo se me secaba la boca. «Irrevocable. Significa que una vez firmado, usted no podría deshacerlo.
ni siquiera si cambiara de opinión. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que mis hijos habían intentado hacer. No solo querían mi dinero, querían mi autonomía, querían convertirme en un títere legal sin capacidad de decisión sobre mi propia vida. ¿Cuánto le pagó mi hijo por preparar esos documentos?, pregunté. Nada todavía. Como le dije, yo no preparo ese tipo de documentos sin la confirmación directa de ambas partes. El licenciado cerró la carpeta y me miró con una seriedad profesional. Señor Salazar, legalmente usted mantiene control absoluto sobre todo su patrimonio. El testamento que hizo con su esposa establece claramente que sus hijos no heredan nada hasta su fallecimiento. Y cualquier firma que ellos presenten sin su consentimiento informado ante notario es completamente inválida. ¿Y si ya falsificaron mi firma en otros documentos? Entonces es un delito penal, falsificación de documento y fraude. Hizo una pausa. ¿Tiene evidencia de que eso haya ocurrido? Pensé en la autorización bancaria que había visto en la pasta verde, en esa firma que se parecía a la mía, pero que yo nunca había escrito. Sí, respondí, la tengo. El licenciado asintió lentamente. Entonces, señor Salazar, le recomiendo que tome medidas inmediatas para proteger su patrimonio. Y si necesita asesoría legal para proceder contra sus hijos, puedo recomendarle a varios abogados de mi confianza. Salí de la notaría 2 horas después con una copia certificada de mi testamento, una constancia de que todos mis documentos patrimoniales estaban en orden y algo mucho más valioso, la certeza absoluta de que todavía tenía el control. Pero no era suficiente con tener el control. Ahora tenía que usarlo. Regresé a casa con los documentos certificados guardados en un sobre manila que el licenciado Ramírez me había dado. Los escondí en el mismo lugar donde Amelia había guardado su carta, la caja de zapatos en el estante más alto del closet. Nadie revisaría ahí. Nadie pensaría que un viejo guardaría algo importante a esa altura. Era el escondite perfecto, porque subestimaba mi capacidad para subirme a una silla y alcanzar lo que necesitaba. Durante los siguientes 3 días continué con mi actuación. Marcos y Laura venían a visitarme cada tarde, siempre con la misma rutina. Traían comida que yo no podía preparar solo. Me preguntaban cómo había dormido. Comentaban sobre lo difícil que debía ser para mí manejar la casa sin Amelia. Y yo asentía, agradecía, me hacía el desorientado. El jueves por la noche, 2 días antes de la cita que ellos habían agendado con el licenciado Ramírez, escuché algo que confirmó mis peores sospechas. Estaba en mi habitación, con la puerta entreabierta, cuando llegaron Marcos, Laura y Elena. Creían que yo estaba dormido. Había aprendido a fingir ronquidos convincentes, pero en realidad estaba completamente despierto, escuchando cada palabra desde mi cama. Mañana confirmo con el licenciado, decía Marcos en voz baja desde la sala. Le digo que el viernes llevamos a papá a las 10 en punto. ¿Y si se niega a firmar?, preguntó Elena con esa ansiedad que ya no se molestaba en ocultar. No se va a negar, respondió Laura con seguridad. Lleva 2 semanas comportándose como un cordero. Ya se le pasó el berrinche del otro día. Ahora sí entiende que necesita nuestra ayuda. Pero, ¿y si el notario le explica lo que está firmando?, insistió Elena. Por eso contraté al licenciado Ramírez, explicó Marcos. Él sabe cómo manejar estas situaciones. Les presenta los documentos como si fueran trámites normales de sucesión. Papá firma sin leer todo el contenido, y para cuando se dé cuenta, ya todo estará transferido. Hubo un silencio. Luego escuché el sonido inconfundible de copas chocando. Por la herencia que nos merecemos, dijo Laura. Por la casa que por fin será nuestra, agregó Elena. Por un padre que finalmente va a dejar de ser un estorbo, remató Marcos. Las risas que siguieron me atravesaron como cuchillos.
No era risa de alegría, era risa de triunfo, de victoria sobre alguien a quien consideraban un enemigo derrotado. Me quedé en la oscuridad de mi habitación, escuchando cómo planeaban la venta de mi casa. Marcos ya había contactado a un agente inmobiliario que estimaba el valor en 3.800.000 pesos. Laura había calculado que, sumando la casa, el seguro de vida de Amelia y mis ahorros bancarios, cada uno recibiría aproximadamente 2.290.000 pesos. Hablaban de mi patrimonio como si yo ya estuviera muerto. Hablaban de mi futuro como si no me perteneciera. ¿Y qué vamos a hacer con él?, preguntó Elena. Porque obviamente no puede quedarse en la casa si la vendemos. Hay una residencia para adultos mayores en Tlalpan, respondió Laura. Cuesta 12.000 pesos al mes, pero como papá tiene su pensión del IMSS de 8.000 pesos, solo tendríamos que completar 4.000 entre los dos. ¿Y está de acuerdo con eso?, preguntó Elena. No le vamos a preguntar, dijo Marcos con una frialdad que me heló. El poder notarial que va a firmar mañana nos da autoridad para tomar ese tipo de decisiones por él, oficialmente por su propio bien. Escuché sus pasos acercándose al pasillo. Cerré los ojos y volví a fingir mis ronquidos. Laura se asomó a mi habitación, me observó durante unos segundos y luego cerró la puerta con suavidad. Está profundamente dormido, la escuché decir. Pobrecito, ni idea tiene de lo que viene. Se quedaron una hora más, bebiendo, riendo, planeando cómo gastar el dinero que todavía no tenían. Cuando finalmente se fueron, esperé otros 30 minutos para asegurarme de que no regresarían. Entonces me levanté, encendí la luz y saqué mi cuaderno de notas. Escribí todo lo que había escuchado, cada palabra, cada cifra, cada detalle de su plan. Pero no era suficiente con documentarlo. Necesitaba evidencia que no pudieran negar. Busqué en el cajón del escritorio de Amelia hasta que encontré su vieja grabadora de periodista. Ella había trabajado en un periódico local cuando éramos jóvenes y nunca se deshizo de sus herramientas. Revisé que funcionara, comprobé que las baterías aún tuvieran carga y la guardé en el bolsillo de mi camisa. El viernes por la mañana, Marcos llegó temprano como había prometido. «Buenos días, papá», dijo con una sonrisa que intentaba parecer genuina. «¿Listo para ir con el licenciado?» «Listo», respondí abotonándome el saco. En el auto activé discretamente la grabadora. Marqué la fecha y hora con una tos fingida. Viernes 19 de febrero, 9:30 de la mañana. Marcos conducía con una tranquilidad que no sentía. Lo sabía por la forma en que tamborileaba sus dedos sobre el volante, por cómo verificaba el reloj cada 2 minutos. «Papá, solo para que quede claro», dijo de repente, «los documentos que vas a firmar hoy son para proteger tu patrimonio, para que nadie pueda aprovecharse de ti. Entiendo, hijo, y confías en nosotros, ¿verdad?» «Eres mi hijo», respondí, y no era mentira. Era mi hijo. Solo que ya no sabía qué significaba eso. Llegamos a la notaría 10 minutos antes de las 10. La secretaria nos hizo pasar inmediatamente. El licenciado Ramírez estaba en su oficina, pero cuando me vio entrar, su expresión cambió sutilmente. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo y supe que él sabía que yo había venido antes, sabía que yo conocía el plan y sabía exactamente lo que yo iba a hacer. Señor Salazar, hijo», nos saludó profesionalmente. «Por favor, tomen asiento». Marcos puso sobre el escritorio un folder con los documentos que quería que yo firmara. El licenciado los revisó con aparente normalidad. «Antes de proceder», dijo el notario, «necesito cumplir con el protocolo legal. Señor Marcos, ¿me permite un momento a solas con su padre? Es procedimiento estándar verificar la voluntad del firmante sin presiones externas». Marcos titubeó.
Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos apretaban los reposabrazos de la silla. Pero no podía negarse sin levantar sospechas. «Claro, licenciado», respondió con una sonrisa forzada. «Estaré afuera». Cuando la puerta se cerró detrás de Marcos, el licenciado Ramírez me miró directamente a los ojos. «¿Procedo con lo que acordamos el lunes, señor Salazar?» «Proceda», respondí con voz firme. El notario asintió y tocó el intercomunicador. «Señorita García, puede pedirle al señor Marcos que regrese, por favor». Cuando Marcos entró nuevamente, el licenciado ya tenía sobre el escritorio documentos completamente diferentes a los que mi hijo había traído. «Perfecto», dijo el notario. «Entonces procederemos con la firma de estos documentos que el señor Julián Salazar ya revisó y aprobó en su visita del lunes pasado». La sonrisa de Marcos se congeló. «¿Qué visita del lunes?» «La visita en la que su padre vino a revocar cualquier autorización previa y a establecer que su patrimonio permanecerá intransferible hasta su fallecimiento», explicó el licenciado con voz firme. «Los documentos que usted trajo hoy son legalmente inválidos, dado que contradicen la voluntad expresa del señor Salazar, registrada ante esta notaría hace 4 días». Vi cómo el color abandonaba el rostro de Marcos. Vi cómo sus manos apretaban los reposabrazos de la silla. Vi el momento exacto en que comprendió que lo había derrotado. «Papá», empezó a decir, pero lo interrumpí. «El domingo», dije con voz calmada, «quiero que tú, Laura y Elena vengan a casa el domingo a las 11 de la mañana. Tenemos que hablar de algunas cosas, de muchas cosas». El domingo amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Desperté a las 6 de la mañana, como siempre desde que Amelia se fue, y preparé café para 3 personas, aunque sabía que iba a tomármelo solo. Era una costumbre que no podía romper: hacer café de más, poner la mesa para 2, esperar que ella apareciera en la cocina con su bata floreada y su «buenos días, mi amor», que nunca más iba a escuchar. Pasé las siguientes horas preparándome para lo que venía. Me bañé, me afeité con cuidado, me puse mi traje azul marino, el que usé en nuestra última foto juntos, en nuestro aniversario número 42, y ordené la sala como si fuera a recibir visitas importantes, porque lo eran las personas que me habían traicionado, sí, pero también eran mis hijos. A las 11:05 escuché el auto estacionarse afuera. Esperé a que tocaran la puerta antes de abrir. Los 3 estaban ahí: Marcos con expresión defensiva, Laura con los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado toda la semana, y Elena intentando mantener una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Pasen», dije simplemente. Se sentaron en la sala con la rigidez de quien espera malas noticias. Yo me quedé de pie, con la pasta verde que había recuperado de mi habitación en las manos. «Supongo que se estarán preguntando por qué los cité», comencé, dejando la pasta sobre la mesa de centro con un golpe seco que los hizo sobresaltar. «Papá, si es por lo del viernes», empezó Marcos, pero levanté la mano para silenciarlo. «No interrumpas. Por una vez en estas 3 semanas ustedes van a escuchar». Abrí la pasta y saqué el primer documento. «Esto», dije, mostrándoles la autorización bancaria con la firma falsa, «es un intento de fraude, una falsificación de mi firma para transferir 280,000 pesos de mi cuenta a la de ustedes». Dejé el papel sobre la mesa. Pensaron que yo estaba tan destruido por la muerte de su madre que no me daría cuenta. Laura abrió la boca para hablar, pero continué. «Esto», saqué el segundo documento, «es una copia de los papeles que llevaron al licenciado Ramírez hace 2 semanas. Transferencia total de esta casa, valuada en 3.800.000 pesos, a sus nombres. Sin mi consentimiento, sin siquiera esperar a que terminara de llorar a mi esposa. Papá, nosotros solo queríamos protegerte», intentó Laura con voz quebrada. «¿Protegerme?».
repetí y saqué mi cuaderno de notas. ¿Es así como lo llaman? Porque aquí tengo anotadas todas las conversaciones que escuché mientras ustedes creían que yo estaba dormido. Abrí el cuaderno en una página marcada. Jueves 18 de febrero, 9:15 de la noche. Cito textualmente, por un padre que finalmente va a dejar de ser un estorbo. Vi cómo Marcos se ponía pálido. Laura se llevó la mano a la boca. ¿Quieren saber qué más escuché? Continué pasando páginas. Que ya contactaron a un agente inmobiliario, que planeaban vender la casa donde su madre y yo vivimos 43 años, que ya calcularon cuánto le tocaría a cada uno, 2.290.000 pesos. Los miré directamente. Y que ya tenían pensado meterme en una residencia de ancianos en Tlalpan, porque obviamente yo no podía quedarme en mi propia casa si ustedes la vendían. Eso no es... empezó Marcos, pero lo interrumpí nuevamente. No es cierto. Saqué la grabadora del bolsillo y la puse sobre la mesa. Porque tengo esto también. Grabaciones de sus conversaciones, de sus planes, de cómo pensaban engañar al notario, de cómo pensaban usar mi dolor para despojarme de todo lo que construí en toda mi vida. El silencio que siguió fue absoluto. Elena miraba al piso, Laura lloraba sin hacer ruido. Marcos apretaba la mandíbula con tanta fuerza que podía escuchar sus dientes rechinar. Pero lo más doloroso, dije, y por primera vez sentí cómo se me quebraba la voz. No fueron los documentos falsos, ni las grabaciones, ni los planes de vender mi casa. Lo más doloroso fue esto. Saqué la carta de Amelia, la última que había guardado. Su madre sabía. 3 meses antes de morir, ella ya sabía que ustedes estaban planeando esto. Marcos, viniste a pedirle que firmara transferencias de propiedad. Ella se negó y le rogó. Me dejó esto escrito de su puño y letra, que yo no cayera en su manipulación. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no me importó. Murió preocupada por protegerme de sus propios hijos. Laura sollozaba abiertamente ahora. Marcos tenía los ojos vidriosos, pero se negaba a llorar. Elena simplemente miraba hacia otro lado. ¿Tienen algo que decir?, pregunté. ¿Alguna explicación? ¿Alguna justificación para haber intentado robarle a su propio padre mientras todavía tenía tierra de la tumba de su madre en los zapatos? Fue Marcos quien finalmente habló, con una voz que sonaba derrotada. Necesitábamos el dinero, dijo simplemente. Tengo deudas, papá, muchas deudas. El negocio está quebrado, el banco me está demandando, voy a perder todo. Pensé que tú no ibas a necesitar tanto dinero, que ibas a vivir otros pocos años y que nosotros necesitábamos ese patrimonio ahora, cuando todavía podemos hacer algo con él. Así que decidieron enterrarme en vida. Dije, usando las mismas palabras que ellos habían usado, convertirme en un muerto que todavía respira solo para tomar lo que no les pertenece. ¡Nos pertenece!, explotó Marcos, levantándose de golpe. Es nuestra herencia. Somos tus hijos. Todo lo que tienes debería ser nuestro. Cuando yo muera, lo corregí. No antes, y definitivamente no mediante fraude y traición. Saqué el último documento de la pasta, el más importante de todos. Esto es mi Nuevo Testamento, anuncié, firmado el lunes pasado ante el licenciado Ernesto Ramírez. Testamento en el cual modifico completamente la distribución de mi patrimonio. Vi cómo los tres se tensaban. La casa de Avenida Insurgentes Sur número 1234, valuada en 3.800.000 pesos, será vendida al momento de mi fallecimiento. El dinero de esa venta será depositado en un fideicomiso irrevocable destinado a pagar la educación universitaria de mis nietos. Hice una pausa. Mis nietos que ustedes casi nunca me dejan ver. Papá, no, susurró Laura.
Los 280,000 pesos de mi cuenta de ahorros serán donados a la casa Hogar San Vicente, donde su madre y yo hicimos voluntariado durante 10 años. Continué leyendo. Los 500,000 pesos del seguro de vida de Amelia, que legalmente me corresponden como viudo, serán divididos en partes iguales entre 5 organizaciones de beneficencia que ella apoyaba. «¡No puedes hacer esto!», gritó Marcos. «Es nuestro dinero. Es mi dinero», respondí con una calma que contrastaba con su histeria. «Dinero que gané trabajando 35 años en una fábrica. Dinero que ahorré centavo por centavo mientras ustedes crecían. Dinero que ustedes asumieron que iban a heredar solo por ser mis hijos, sin importar cómo me trataran, sin importar si me respetaban o no». «Papá, por favor», suplicó Laura. «No nos hagas esto. Cometimos un error, sí, pero somos tu familia. Somos todo lo que tienes». «No», la corregí suavemente. «Ustedes no son todo lo que tengo. Tengo mi dignidad. Tengo el recuerdo de 43 años con una mujer que me amó de verdad. Tengo la satisfacción de saber que trabajé honestamente toda mi vida y que mi patrimonio será usado para ayudar a otros, no para pagar las deudas de alguien que intentó robarme». Me acerqué a la puerta y la abrí. «Ahora quiero que se vayan. Y no vuelvan a menos que vengan con una disculpa sincera. No por haber sido descubiertos, sino por haberlo intentado en primer lugar». Marcos salió primero, hecho una furia, sin siquiera mirarme. Elena lo siguió en silencio. Laura se detuvo en el umbral, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Papá, lo siento tanto». «Lo sé», respondí. «Pero el perdón no viene con herencia, viene con tiempo. Y tal vez, si tienen suerte, con reconstrucción de confianza». Cuando se fueron, cerré la puerta y me quedé solo en la sala. La pasta verde seguía abierta sobre la mesa, rodeada de documentos y evidencias. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de liberación. Caminé hacia la fotografía de Amelia que tenía en la repisa. La tomé entre mis manos y le hablé como si pudiera escucharme. «Lo hice, mi amor, los detuve. Protegí lo que construimos juntos». Afuera comenzó a llover. Ese tipo de lluvia suave que Amelia decía que traía buena suerte. Me senté en el sillón, donde había pasado tantas tardes con ella, donde había escuchado las traiciones de mis hijos, donde había decidido luchar en lugar de rendirme. Estaba viudo, estaba solo, pero estaba vivo, y era libre. Me enterraron en vida, y aún así sobreviví. Gracias al canal Venganza con el Abuelo por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías frente a una traición familiar? Gracias por escucharme.